El tema que voy a presentar es el análisis filogenético de género Apis linnaeus basado en datos morfológicos y moleculares. Como introducción tenemos que las abejas son un grupo de insectos del orden Hymenoptera en el que también se incluyen a las avispas. Las abejas se distinguen por sus características físicas como la presencia de sedas ramificadas o plumosas en la tibia y un basitarso más ancho que los demás segmentos tarsales. Además, la alimentación de las abejas se limita exclusivamente a polen y néctar. El género Apis incluye abejas productoras de miel. También hay abejas melíferas sin aguijón, como los meliponionos, que pertenecen a la misma subfamilia del género Apis. La evolución de la poligama de los himenópteros eusociales es una cuestión interesante en la biología evolutiva y las abejas muestran niveles variables, pero generalmente altos de poliandría, lo que ha causado una gran confusión en la clasificación taxonómica. Los diferentes taxónomos han propuesto clasificaciones que varían desde 24 especies y 4 subgéneros hasta un solo género y 3 especies, aunque algunos expertos revisaron una vasta literatura y se decidieron por 3 subgéneros y 7 especies, y otros han reconocido 2 especies adicionales, lo cual agrega más complejidad a la clasificación. Como objetivo se tiene determinar las relaciones filogenéticas de Ambronia utilizando caracteres morfológicos y moleculares. El método tenemos la selección de taxón y el gen a utilizar. Se llevó a cabo la búsqueda de la literatura sobre los taxones de interés, específicamente de especies y subespecies del género Apis, y posteriormente se buscó en la base de datos GenBlank las secuencias del gen citocromo oxidasa 1, COI, para cada uno de los taxones. Se seleccionaron 9 secuencias del género Apis y una secuencia del mismo gen para un grupo externo perteneciente del género Antidio. Entre las especies está Apis florea, Andreniformis, Brevigula, laboriosa, dorsata, mielífera, Conquencovi, Nulensis, Nigrocincta, Serena y Tenuflore. Los caracteres morfológicos, se llevó a cabo una investigación bibliográfica para hacer la descripción morfológica de cada una de las especies, incluyendo el grupo externo. La mayor parte de la información se extrajo de las primeras descripciones de cada especie y se utilizaron claves dicotómicas como referencias. Luego se seleccionaron 20 caracteres que fueron comunes en todas las especies y se asignaron valores descriptivos. En total se obtuvieron 20 características, de las cuales 19 se basaron en morfología y una en distribución. De estos caracteres, 10 presentaban 2 estados y los otros 10 tenían múltiples estados. Entre los caracteres estaba el tamaño, color del clipeo, largo de las alas anteriores, distribución, panal, refugio unido, longitud del aguijón, color del metasoma, color del tórax, vellos en los ojos, vellosidades en el tórax, setas en el clipeo, forma del tórax, comportamiento, producción de miel, número de dientes en la mandíbula, textura en el tegumento del metasoma, carina en la tibia, color en el oceli y bandas en los vellos del metasoma. Para la construcción del árbol fue necesario realizar una matriz de caracteres morfológicos, que es esta que se está presentando. Como primer mapa arrojado tenemos en el que se realizó un análisis cladístico excesivo y se obtuvo un único árbol con una longitud de 32 pasos. Simultáneamente se llevó a cabo el análisis de Bootstrap con 100 repeticiones para evaluar el soporte de las ramas. Luego tenemos el índice de consistencia y de retención, el cual fue como 76% en consistencia y 61% en retención. En el mapeo de caracteres
Para la visualización de las sinapomorfias y las apomorfias se realizó un mapeo de 20 caracteres ya mencionados utilizados mostrando en cada una de las diferencias entre especies. Los números sobre cada nodo corresponden a cada uno de los caracteres y vale la pena aclarar que para el programa el primer carácter de la matriz corresponde al carácter 0. Luego tenemos el análisis heurístico. Y en este nos resultó dos árboles, el árbol de máxima parsimonia y el árbol bootstrap. En este de máxima parsimonia hubo un nivel de búsqueda de 1 en el que los árboles iniciales se obtuvieron mediante adiciones aleatorias en secuencias de 10 repeticiones. Este análisis involucró 11 secuencias de aminoácidos y los datos de codificación se tradujeron asumiendo una tabla de códigos genéticos estándar. Hubo un total de 355 posiciones en el conjunto de los datos final de los análisis evolutivos y fueron realizados por Mega. Y en el último, igual se involucraron 11 secuencias de aminoácidos de los datos de codificación, se tradujeron asumiendo una tabla de código genético estándar y hubo un total también de 355 posiciones en el conjunto de datos finales. Como discusión y conclusión, de acuerdo con Natal et al. 2010, Apis florea y Apis andremiformis se consideran más cercanas entre sí, lo que coincide con nuestros resultados. En nuestro mapa, estas especies se ubican juntas justo debajo y también coinciden en la distancia genética entre Apis cerana y Apis nulensis. Y también se observó que Apis breviluga y dorsata y también laboriosa aparecen juntas en la raíz del grupo de abejas gigantes, lo que coincide con el mapa de Natal. Aunque este se utilizó un gen diferente, que fue el COX-2, las relaciones filogenéticas son similares. En cuanto al grupo externo, Mega lo consideró un grupo ancestral para el género Apis en base a caracteres moleculares y morfológicos, mientras que TNT lo colocó como un género ancestral para Antidium. Como conclusión, nuestros árboles presentaron una coincidencia de 70% con la literatura, lo que indica que el soporte de Bootstrap fue satisfactorio. En cuanto a los caracteres morfológicos, se recomienda enfocarse en aquellos relacionados con la biología más que con el aspecto físico, y a pesar de esto, nuestra base de datos fue suficiente con el índice de consistencia del 0.766 y un índice de retención del 0.61. Esta es la bibliografía citada y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias.